En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura de Julián Sicari. Un libro que pone el foco en el verdadero jefe político, el hombre que llevó a cabo el brutal endeudamiento y empoderó a los grandes grupos económicos. Una investigación profunda y necesaria. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. ¡Ama! 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 Y ensancha el alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes y adormecidas las palabras de amor de mi garganta. ...2204... ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ahí Si Sale Bien. Y los brazos de la mente repartidos, eso nos enseñaron. Silvio Soler, ¿acaso el francotirador de las consolas? Juego a discreción. Silvio Soler operando este programa. Miércoles a la noche, miércoles de radio. Seba Esquivel se vistió de gala, celeste y blanco. Pero ahora quiero ser un indio, que un importante abogado. Hay que... Vicky Nardone, a la madrina con su varita mágica que nos enaltece con su presencia. Partiendo del amor que tenga desde que... ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Qué alegría volver a cruzarles en la radio de las madres. 11-3200-0530. Ese es el número de oyente para escribirnos. Ama, ama,
y ama y ensancha el alma. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, querida oyentada de la Radio de las Madres? Otro miércoles de Y si sale bien, otro miércoles en el que todavía no ha caído la fuerza pública a tomar por asalto este estudio y quitarnos el micrófono en un acto de responsabilidad cívica. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa muy especial, como saben, siempre estos miércoles tratamos de ponerle amor, de producirlo, de traer invitados de primer nivel. No venimos fallando, por ahora no nos llegó el telegrama. Hoy con una presencia de lujo. No está aquí Belén del Huerto y no tuvimos más opción que traer a Dalia Sibel. ¿Qué tal, compañera querida? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. No soy Belu, pero vengo a reemplazarla, que ya se merecía un descansito, pobrecita. ¿Usted estará a la altura de reemplazar a Belén del Huerto? Jamás estaré a esa altura. ¿Siente la presión en sus hombros de tener que llenar el vacío que deja Belén del Huerto? Siento la presión de decir algo coherente, que no es siempre lo mío. Pero importante. Leí, estudié un poquito. Bien, laburó para esta noche. Sí. Escúcheme, ¿vio el partido de la Escaloneta? Cuénteme eso. Obvio que vi el partido de la Escaloneta. Sensaciones. Y miedo, mucho miedo ahora. Miedo para lo que se viene. Miedo para siempre. Pero bueno, hermoso todo. Los amo a todos, amo a Leandro Paredes. Ay, qué amo al hijo de Enzo Fernández. ¿Cómo al hijo? Al hijito, al cachetón. Está bien. También acá en el Grito del Sur hicimos un posteo sobre el Licha Martínez. Sí, bueno, también. El tipazo definitivo, el Licha Martínez, un hombre sensible. Qué hombre. El varón sensible que estaban esperando. La infratoneta nos piden acá. Che, Dalia Sibel, ¿cómo está? Bienvenida al programa en su rol de co-conductora. Quiero consultarle qué columna tiene preparada para hoy en su segmento especial de esta jornada. Y hoy tengo una columna que es un poco, no sé si polémica, pero me parece importante hablar. Es sobre el aumento de casos de sífilis en nuestro país. Y bueno, la merma en la protección, especialmente con preservativo, de los jóvenes y adolescentes. Bueno, así que vamos a hablar un poco de tema eso. Más que sensible. Sí. Ojo con la boludez de la peluche, porque acá vamos a hablar de las consecuencias de lo que está pasando. Volvamos a la ESI, muchachos, volvamos a la ESI. Quiero decirte que en el 11 3200 0530 vamos a estar recibiendo tus mensajes, insultos, aportes, comentarios o sugerencia para Dalia Sibel, que debuta en su rol de co-conductora. Obvio. Mira, Dalia Sibel, yo voy quiero a que poner sepas. el YouTube ya, porque ya. quiero escuchar y ver. Escúchame, yo quiero que sepas algo, Dalia Sibel. La oyentada de la Radio de las Madres es muy exigente. Es muy exigente. A Belén del Huerto le exige mucho. Quiero que estés a la altura, lo único que te digo, porque si no, te llamo Dalia Golombek. Bueno. Presión. Sí, ¿viste, Vicky? Cuidame, no, sin ninguna presión. Dalia tiene la vara altísima, así que la vida se encarga de bajarte el precio. Quiero decir que ya me compré a todo el equipo porque llegué y repartí bonobones. Para la Semana de la Dulzura. Impresionante, hizo más que yo en 5 años que llevo en esta radio. Claro. Una vez le convidé un mate a Silvio Soler, no te hagas el boludo, Silvio. Recordá algo, una vez compartimos algo. Hay un choripán arriba que te espera, Silvio Soler. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando de la Argentina nuclear, la Argentina atómica, de lo que se quieren llevar puesto. Le pusimos la Argentina atómica, los laureles que supimos conseguir. Somos un país que tiene todo el proceso de generación de energía atómica. Y eso es lo que está regalando Javier Milei. ¿Sabés quién? A los yanquis, por supuesto. Así que nos vamos a meter con los invitados más que jerarquizados que tenemos en la jornada. Escuchamos un temita y arrancamos.
22:14 en la Argentina, mejor país del mundo. Y nosotros estamos en Y si sale bien con el especial de hoy que le dimos en llamar Argentina Nuclear, los laureles que supimos conseguir y esperemos que no estemos regalando, No quiero traer malos augurios, pero la realidad no me deja conspirar en su contra. Tenemos una mesaza, diría la señora Mirta Legrand. Quiero darle la bienvenida a Diego Hurtado, que fue vicepresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, viceministro de Ciencia y Tecnología y vicepresidente de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Al revés, gracias a vos por venirte. También está Martín Llofrida, que es secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, la APCNEAN. ¿Qué hace, Martín? ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar acá en la Casa de las Madres. Por favor, el gusto es nuestro. Y también está un amigo de la casa, una persona a la que seguimos mucho para leer sobre energía, sobre industria, el periodista especializado Nicolás Deza, que además trabaja en Econojournal. ¿Qué hace, Nico? ¿Cómo andas, Russo? Gracias por la invitación y el halago. Por favor, bienvenidos los tres. Los llamamos básicamente por la preocupación que estamos manejando en este espacio a partir de las noticias de los últimos días, ¿no? Los despidos en la CONEA, que el gobierno intenta disfrazarlos como despidos administrativos. Digo, acá respaldo profundo al personal administrativo de cualquier dependencia del Estado, ¿no? Pero que no lo son. Y después de la intervención geopolítica, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que están detrás de la privatización, la entrega de nuestra energía atómica, nuestra energía nuclear? Diego, ¿qué primera reflexión tenés de los sucesos de los últimos días? Mira, lo que pasó, los despidos, estos 61 despidos, como vos bien señalabas, personal de lo más variado de la CONEA, personal técnico, científico, administrativo, haciendo la aclaración que vos hiciste, ¿no? Es decir, personal administrativo de la Comisión Nacional de Energía Atómica es hipercalificado, es casi la complejidad tecnológica que maneja la Comisión de Energía Atómica es proporcional a la complejidad administrativa. Vos tenés que comprar componentes en el exterior, con lo cual esto lo que demuestra es que estos funcionarios que hoy tienen el timón del sector nuclear no tienen mucha idea. Martín Porro, el presidente de la CONEA, viene de la CONEA, se supone que esas cosas las tendría que saber, pero ahí está este prejuicio libertario, ¿no? De que todo lo que huele a Estado. Ahora, lo que me parece, como para arrancar la charla, es, primero, estos despidos son el punto de llegada de 3 años, o 2 años y medio en realidad, de desmantelamiento de las capacidades nucleares. Desde el primer día del gobierno de Milei, desde el DNU, el mega DNU, ya en el mega DNU estaba la privatización de la empresa nucleoeléctrica, los salarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica al final del 2024 ya estaban el 70% por debajo de la línea de pobreza. Hoy seguimos diciendo lo mismo, pero la caída siguió, con lo cual hoy ya es gravísimo, ya no alcanza con decir. Es el 80-85% del personal con salarios pésimos, que son de supervivencia. Y esto lo utilizan, fíjate el anuncio que hace Caputo, lo último que comento, como pantalla de humo para cubrir los despidos, Caputo en una mesa de gente que viene del mundo de los negocios, pero de la mesa que anunció inversiones por $1.200 millones para construir un reactor, bla, 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 no había uno que supiera algo de energía nuclear. Uno venía de las finanzas, el otro de hacerle las redes a Karina Milei, otro venía de Shell, y un cuarto que venía con el que venía de Shell. Esta gente anuncia un reactor nuclear, pequeño reactor modular, que está en cero, en el papel, cuando tenés el mismo modelo de reactores, la misma familia, al 64% en Atucha, ¿no? Quiero decir, entonces ahí se ve un poco la jugada. Despedimos gente, minimizamos el hecho, acusamos de violencia a los trabajadores. No hubo violencia, al contrario, hubo gente que tocaba el bombo pidiendo explicaciones del porqué de los despidos. Estos funcionarios no dan explicaciones, largan comunicados por las redes, y el tipo, aterrorizado por el despido y en algún punto por los bombos, tuvo que pedir a la gendarmería. Y se dieron escenas dantescas, que
son comparables, y hay comparaciones en los medios, con la noche de los bastones largos, ¿no? Y en todo caso, si hay violencia, digo, hablaba Fran Fanon, la violencia de los oprimidos, ¿no? La violencia legítima frente a cualquier atropello. ¿Qué están viendo, Martín, desde la perspectiva de los laburantes? Un plan sistemático de desarticulación de las capacidades nacionales, de la ciencia y la tecnología, y con particular intensidad en el desarrollo del sector productivo y la energía. Esto lo vemos hoy en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es la madre del sector nuclear. 1950, Juan Domingo Perón la crea, y de ahí en adelante lo que conocemos hasta hoy. Pero también lo vemos en la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es algo muy preocupante, que ha reducido su estructura en un 50%. Lo vemos en empresas del Estado que hoy están sometidas a privatización, como Nucleoeléctrica, que son superavitarias. Lo vemos en otras empresas, como puede ser de Oxitec, que forma parte del ciclo de combustible nuclear. Digo, en cada uno de los lugares que uno mira, ciencia, tecnología, producción, ve un ataque a los laburantes, ve un ataque a las capacidades de desarrollo nacional. Y bueno, este embate en la CONEA ya se llevó del orden de 500 trabajadores. Tremendo. Y va a continuar, porque los salarios realmente son de miseria y están haciendo todo lo posible para que sea una expulsión absoluta de cerebros, uno atrás del otro, y atrás del otro, y atrás del otro. Nico. La perspectiva periodística. Mirá, desde que el gobierno empezó a plantear la idea de meterse en el sector nuclear, hay una pregunta que hay que sobrevuela, que es la relación entre el liberalismo y energía nuclear. Porque la energía nuclear siempre fue muy impulsada del Estado. Eso es histórico. Entonces, en esa relación uno se preguntaba, bueno, ¿cuál era la política sectorial que se iba a plantear? Comienza con Reidel, se anuncia un plan nuclear, acompañado por el Ministerio de Defensa, acompañado por la CONEA, y en ese sentido pasó un año y no pasó nada, no hubo avances realmente. También hubo escándalo, finalmente tuvo que dejar la presidencia de Nucleoeléctrica. Reidel, que usaba la tarjeta de Nucleoeléctrica para comprar perfumes en los free shop, ¿no? Eso es lo que se acusa, sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pasó un año. Ahora hay una suerte de redefinición de crear una Secretaría de Asuntos Nucleares para guiar la política del sector. Eso, si se quiere, retoma algo que en su momento había hecho Julián Gadano en la época de Macri, que es crear una secretaría para articular la política. Ahora bien, el planteo sectorial es, hoy en día el mundo está invirtiendo de nuevo en energía nuclear. El capital privado internacional vuelve a tener interés en lo nuclear por el tema de la creciente demanda de energía. Se suele hablar de los data centers, es cierto, pero va más allá de los data centers. Y también tiene que ver con la transición energética, por ejemplo, la utilización de la energía nuclear porque no genera gases de efecto invernadero. Claro. Entonces, sobre ese plafón, el gobierno plantea que, gracias a las políticas de Milei, vamos a recibir inversión extranjera en el sector nuclear que va a incrementar las capacidades sectoriales. No sé, la planta de Oxitec en Formosa, hacer minería de uranio, es como buscar capital privado. Eso, si se quiere, es factible. Ahora, lo que es un punto de discusión central, cuando hablamos de centrales nucleares, generación de energía eléctrica, lo que te muestra el mundo es que los reactores SMR, prácticamente todos los diseños, por no decir el 100%, tienen detrás un respaldo estatal. O sea, no hay capital privado. Hay capital privado, pero siempre con un respaldo estatal. Doy dos ejemplos para hacer la cortita. En Estados Unidos hay 3 proyectos concretos que están en fase de construcción de reactores de distintas empresas. Todos tienen apoyo del Departamento de Estado, del Departamento de Energía de Estados Unidos, con cifras millonarias detrás. Hablamos de realmente inversiones grandes. En Canadá lo mismo, también un proyecto con mucho respaldo estatal. Entonces, lo que uno se pregunta es, bueno, esta empresa, Mainer Energy, que es verdad, está invirtiendo en Bariloche, contratando gente, pero tiene la espalda por sí sola para diseñar un reactor, licenciarlo al ARN y finalmente construirlo sin apoyo del Estado argentino, porque el gobierno dice esto va a ser con capitales 100% privados. Ahí es donde yo creo que es una expectativa
no digo imposible, pero de muy difícil cumplimiento. Sería una excepción en el mundo. No, y una empresa que, la que anuncian por lo menos hace muy poco, fundada en 2024, con sede en Delaware, que además es un paraíso fiscal, no nos olvidemos. No es que no van a tributar en Argentina, no van a tributar tampoco en Estados Unidos. Déjame agregar algo a lo que dice Nicolás, el que tiene que ver con el anuncio de Caputo, justamente, que arrancamos diciendo que era para cubrir los despidos. Caputo está anunciando, junto con la empresa Maynard, $1.200 millones. ¿Dónde están esos $1.200 millones? En ningún lado. La idea es sacar una empresa al mercado a capitalizarla. Vos tenés un reactor al 64% que se llama Carem, prototipo, y tenés un reactor de papel, que es lo que anuncia la empresa Maynard junto con Caputo. Y te dicen, vamos a salir a capitalizar. Yo soy profesor, perdón, que digo, saco la chapa. Saque la chapa, si hay que discutir contra tipos que no terminaron la primaria. Hace 20 años que enseño cambio tecnológico en posgrados, quiero decir. Vos esto lo lees en los manuales. Cuando aparece una nueva tecnología innovadora que promete ganancias o un nuevo mercado en los próximos años, como ocurre con los pequeños reactores modulares, ¿sí? Que se supone que va a haber un mercado que hoy no existe en el 2028, 2029, y Nicolás señalaba 2 o 3 ejemplos que se están desarrollando en Estados Unidos. Ahí lo que se produce, esto está en los manuales, es algo corroborable en todos los episodios que ocurrieron a lo largo, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, se produce una burbuja financiera porque hay 5, 6, 10 proyectos reales. Entre ellos proyectos reales estaba el reactor Carem, y detrás de estos proyectos reales, hoy alrededor del mundo hay 120 reactores de papel con empresas que van a salir a capitalizarse. Existen esos reactores, pueden existir. En general los que picaron en punta son uno chino, uno ruso, hay alguno coreano, los norteamericanos, y el Carem venía en ese. O sea, son tipos que van al mercado con la promesa de generar... Nos encontramos dentro de 6 meses. Sí, para ver si esto ocurre. Van a salir a capitalizarse habiendo puesto $50 millones, es lo que puso Maynard. Hablan de 1.200, pusieron 50. Buena inversión. ¿Qué están haciendo con esos $50 millones? Pagando salarios de la gente que se llevaron de Conea, que como cobraba $1,5 palo, claro, se van a Maynard a cobrar 5, 6 millones. ¿A trabajar en qué? Hoy están promocionando el reactor de papel. ¿Está bien? Es gente muy capacitada, muy idónea, viene de la Comisión de Energía Atómica, están en la estrategia de Maynard. Maynard va a salir a capitalizar. Yo te hago un pronóstico basado en, me puedo equivocar, por supuesto, pero mirando lo que está ocurriendo, van a salir a la bolsa, van a juntar 250 millones de dólares y se las pican. Pusieron 50, en 1 año y medio, 2 años, se llevan 200, recuperaron sus 50, hicieron 150 millones de dólares. La empresa Maynard, los capitales son Ansari, familia Ansari. Esta gente no tiene experiencia en energía nuclear, tiene experiencia en salir a la bolsa, en capitalizar empresas. Es decir, todo está marcando y hay 120 proyectos idénticos en el estadio en el que Caputo anunció el proyecto de ayer. Pero déjame que te haga un punto, Diego. Contame qué es el Carem, porque si bien nosotros hablamos desde cierta base de conocimiento, me parece importante algo que hacemos acá, que es la divulgación científica, ¿no? Contarle a la gente qué pasa con proyectos de altísima complejidad que muchas veces cuesta comprender de qué tratan. ¿Qué es el Carem? Muy breve, y le paso la palabra a los colegas. El pequeño reactor modular, prototipo del Carem, es un pequeño reactor, es una tecnología que hoy no existe, es un mercado que está en conformación. Son reactores entre 20 y 300 megavatios, cuando hoy los grandes reactores producen entre 800 y 1200 megavatios. Esto es una novedad, estos pequeños reactores, porque dan mucha flexibilidad a la posibilidad, lo que señalaba Nicolás, en contexto de cambio climático y transición energética, necesitas energías limpias. La energía limpia en esta escala que prometen los pequeños reactores modulares te permite darle mucha flexibilidad, por ejemplo, para islas, para poblaciones aisladas, para emprendimientos como minería. Vos instalás un pequeño reactor y disponés de energía que no depende del clima, no la tenés que enchufar a una red nacional, a una red eléctrica. Sí, no depende del flujo de agua, de un río. Además, el hecho de que lo puedas producir en serie da costos, descenso de costos, curvas de aprendizaje, todo lo que es el mundo de la tecnología, en este caso una nueva tecnología nuclear. Como decíamos, la Argentina pica en punta,
era un proyecto real. El primer hormigonado se hace durante el gobierno de Cristina, es decir, la obra material arranca en el 2014 y a partir de ahí vemos una trayectoria de un reactor en construcción. Esto hay que insertarlo en una política nuclear de verdad, donde también había una central de potencia grande, como la Candú. Esto yo le puedo pasar la palabra a Martín. El plan nuclear argentino suponía siempre, históricamente, la construcción de una gran central de potencia, lo que se llama Proyecto Nacional, es una Candú de 800 megavatios, la Argentina tiene también esa tecnología, y detrás venía el reactor CAREM como un prototipo de un mercado hacia futuro. Era el país soñado, digamos, al 2015. ¿Sí? A partir del 2015 las cosas se empiezan a desdibujar y llegamos a la actualidad, donde lo que hizo esta gente justamente es descabezar la política nuclear, porque las grandes centrales de potencia tienen efecto ordenador. El sector nuclear es muy complejo, son muchas empresas. Coordinar estas empresas el principio ordenador, que tiene una inversión grande en una gran central de potencia, y ahí venía un plan nuclear con un reactor multipropósito como el RA-10, el pequeño reactor modular CAREM, al final del gobierno de Cristina un acuerdo con China para una gran central de potencia tipo Candú, y detrás otra gran central de potencia, luego que se terminara la Candú, que es modelo chino Hualong 1. No importan las cuestiones técnicas, ahí había un plan nuclear para los siguientes 20 años y para incorporar 2.000, 2.500 megavatios de potencia nuclear a la red eléctrica nacional. Hoy de eso ni se habla, no hay una sola proyección de megavatios incorporada a la red eléctrica, y sí de lo que te hablan es de uranio. Quieren exportar uranio. El Superrigi, ¿no? El Superrigi está hecho para eso. Y cierro con esto, y prometo que me callo. El gobierno de Milei paraliza el CAREM y en simultáneo firma el acuerdo FIRST con Estados Unidos, que es la Argentina, el mejor alumno de América Latina, primero en sumarse al rebaño de los que le van a comprar pequeños reactores modulares. ¿A quién? A Estados Unidos. Ahora nos vamos a meter en el trasfondo geopolítico, porque detrás de todo esto hay un interés, que es el interés de los Estados Unidos, evidentemente. Pero te quiero preguntar también, Martín, ¿qué implicaba el CAREM para los trabajadores argentinos de la industria atómica nuclear? Bueno, es que justamente para vincular al CAREM con la industria nuclear, hay que vincular al CAREM al contexto en el que el CAREM fue diseñado, que era un contexto donde tenías una industria creciente, un patrón de acumulación de capital que intentaba pasar de la economía financierizada de los 90 a una economía productiva, una economía con una desigualdad que iba decayendo de a poco, que iba generando empleo industrial, y en ese contexto el CAREM era una gran apuesta. ¿Por qué? Porque nosotros, y acá hay que ir a la historia y me voy a meter un poco en el campo de Diego, pero hay un argentino, por poner la historia en una sola persona, que es Jorge Sábato, que es el héroe, si se quiere, o uno de los... del sector nuclear. Es el héroe del sector nuclear. Es el Maradona nuclear. Exactamente. Bueno, este señor, en la década del 60, se enfrenta frente a dos tecnologías y a una disputa geopolítica que en el campo nuclear tenía esta forma. Compiten dos tecnologías distintas sobre cómo producir energía nucleoeléctrica en el mundo. Las potencias, y en particular Estados Unidos, tenía un diseño que, vamos a decir, utilizaba el famoso uranio enriquecido, que hoy está muy en la boca de todos por lo que está pasando en Irán, que es un material celosamente custodiado y guardado, y cuya tecnología para producirlo también es celosamente custodiada, de manera que vemos lo que está pasando hoy. Y agua liviana, como un reactor es como una gran olla, entonces adentro hay agua liviana, agua natural, vamos a decir. Y otra tecnología que desarrollaron muy inteligentemente quienes no podían enriquecer uranio, que utilizaba el uranio natural, o sea, sin la necesidad de enriquecerlo, como está en la naturaleza, por decirlo de alguna manera, y agua pesada. El agua pesada, nosotros hoy tenemos la planta más grande del mundo, o una de las más grandes del mundo, en Neuquén. Jorge Sábato dice, vamos por acá, porque por acá nos independizamos del mayor negocio del sector nuclear, que es, por un lado, construir la central y sus componentes, y por el otro,
poner el combustible adentro de la central durante 60, 80 años, 100 años, quizás llegamos a ver eso en las próximas décadas. Entonces fuimos por ese camino. Ese camino permitió desarrollar un montón de industria, un montón de capacidades de diseño, de servicios muy complejos que se proveen a las centrales nucleares, y en el contexto de que toda la industria nuclear estaba alineada, hacíamos una apuesta al futuro. El CAREM era una apuesta al futuro que iba a permitir desarrollar justamente un pequeño reactor, prototipo, que utilizaba uranio enriquecido, que nos ponía en ese desafío también de aprender a enriquecer uranio, de aprender a trabajar en tecnologías que en principio no habíamos conseguido todavía. Pero ¿qué pasa? Hoy, 10 años después, ¿no? Desde el 2015, ya el plan nuclear luce distinto, ¿no? Estamos tapando todos los agujeros, que entra agua por todos lados. La planta industrial de agua pesada está detenida hace 10 años, la paró Macri. Dioxitec tenía una planta que se planteaba aumentar su capacidad, hoy se dice que se quiere regalar o vender a algún capital estadounidense. Nucleoeléctrica no tiene un proyecto de una gran central y los equipos del CAREM están vaciados. Bueno, muy difícil. Dalia, súmate. Yo quería preguntar, ¿cómo explicarían para una persona que no es especialista en energía nuclear, cómo afecta a la soberanía que dejemos de de depender de nosotros mismos y pasemos a depender de otros países? Qué pregunta. Bueno, yo me tiro un primer lance. Hoy lo vemos, el ejemplo para mí que queda más claro es el estrecho de Hormuz, ¿no? Algo que parece un commodity que tiene un precio establecido por mercados que intercambian bienes. Bueno, sucede algo en el mundo y eso puede cambiar de un día para el otro. O mismo el Nord Stream, que era el caño que de Rusia, con el que abastecía de gas a Alemania y otros países europeos. Exactamente. Bueno, eso un día está y al otro día no está más. Y entonces ahí te quiero ver. Y entonces aparece la pobreza energética en Europa. Bueno, el caso de depender, por ejemplo, del abastecimiento de uranio, que hoy es un tema, o mismo hoy estamos como la planta industrial de agua pesada, está parada, también tenemos que salir a comprar agua pesada, que es un bien escaso en el mundo. Bueno, estamos dependiendo de la decisión de que alguien nos venda. Y en el sector nuclear eso no siempre es así. Y cuanto mayor sea la tensión internacional, entendemos que mayor va a ser la dificultad de poder acceder a esas cosas y, por ende, de producir, por ejemplo, energía nucleoeléctrica en la Argentina. Nico. Si pensamos en términos geopolíticos, en sí, los 5 miembros del Consejo de Seguridad no tienen ningún interés en que un país de afuera de ese club tenga desarrollo nuclear. Ahora, ¿qué pasa? Está la historia. Estados Unidos en su momento con el programa Átomos para la Paz, que Diego escribió mucho sobre eso, en su momento con ese programa lo que pensó es, bueno, acerco a todo este mundo que quiere todos estos países que quieren energía nuclear, los acerco hacia mis intereses. En ese sentido, Argentina participa de eso. El primer reactor que se construye en Argentina es el RA1, hay una asociación en cierto sentido con Estados Unidos, pero Estados Unidos, como decía Martín, Argentina, siempre tuvo la claridad de que quería tener el dominio del combustible nuclear. Por eso es que opta por el uranio natural ante la perspectiva en ese momento correcta de que en algún momento los países que te proveían uranio enriquecido no te lo iban a proveer por X motivo. Y el tema con el uranio enriquecido, la evaluación que se hizo acá en Argentina es, si nos ponemos a enriquecer uranio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, eso activa una discusión hacia las potencias, en ese momento la Unión Soviética y Estados Unidos, de si quieren ir a Argentina, está por un modelo pacífico, o quiere hacer otras cosas. Entonces, esto también, el resto de los miembros del Consejo de Seguridad, también son celosos de compartir tecnología nuclear. En su momento, por ejemplo, Rusia ofertó una central nuclear a Argentina. A Argentina, Rusia. Rusia a Argentina. Mira vos. Ahora, los rusos te la ofrecían con financiamiento todo, pero bajo el modelo de yo la construyo, yo la opero y yo soy el dueño. No te abrían el paquete tecnológico. Argentina siempre buscó abrir el paquete tecnológico. Cuando fue con los alemanes de Siemens para la Tucha 1,
pidió abrirme el paquete tecnológico, lo consiguió. La famosa transferencia tecnológica, ¿no? Que es el diferencial que tenés y le estás poniendo todo, básicamente. Exactamente. Lo mismo con Canadá y Embalse. Entonces, Argentina tiene bastantes capacidades de ingeniería, pero no tiene la capacidad por sí sola de construir una central nuclear por completo, absolutamente, no tiene autonomía tecnológica completa para construir un reactor, porque hay componentes, hay aspectos de diseño del CANDU, por ejemplo, que lo sigue teniendo Canadá y que se podrían desarrollar en la Argentina, pero ahí vas a una discusión de inversión. Y las inversiones en ese sector nuclear son millonarias. Yo siempre digo y pienso que la posibilidad de terminar Atucha 2 y hacer la extensión de vida en Embalse, en parte fue porque ya estaban ahí, en cierto sentido. Y cuando pensás la inversión que hizo el Estado Nacional entre 2006 y 2019, hablamos de 4.000 millones de dólares. Cuando no nos vamos a poner ese número del dinero que gasta el Estado, pero realmente son presupuestos muy grandes y con mucho esfuerzo, sobre todo en la época de Néstor y de Cristina, claro. El esfuerzo fue monumental. Yo siempre digo, hay que pensar, año 2008, crisis financiera internacional. El gobierno tomó en ese momento una política de mantener la actividad en Argentina, que no se cayera la actividad, o sea, una política contracíclica. Producto de esa decisión, se toma la decisión de estatizar las FJP. Sí. Uno piensa, bueno, ¿qué significa dentro eso? Eso tiene muchas significancias. Pero concretamente para el Estado eso le permitía parte de los fondos de garantía de sustentabilidad reinvertir en obra pública. Entonces, uno en términos políticos dice, yo me pongo en el lugar de Cristina en ese momento, digo, tengo un montón de cosas que queremos hacer, construir líneas de alta tensión, construir rutas, construir centrales nucleares, pero me falta presupuesto, tengo las FJP, hacemos esto, ok. Pero eso también tiene esos costos los pagás en el tiempo. Los pagás en el tiempo porque son decisiones fuertes y que también, en definitiva, bueno, hay que hacer la evaluación en su momento. Pues lo que quiero decir con esto es la decisión de hacer esos proyectos, Atucha 2 y hacer la extensión de vida de Embalse, fue una decisión muy grande desde el punto de vista de los recursos que se destinaron. Y hoy en día, si en ese momento querías construir una central nuclear de cero, en ese momento hubiera sido más difícil que hacer esos dos proyectos, porque construirla de cero es un monto sideral. No, imagínate si habrá sido una medida revolucionaria que lo hicieron pagar con cárcel a Amado Vudú, que también trabaja en esta radio. Yo siempre digo lo mismo, en los procesos neoliberales en América Latina hay dos reivindicaciones. Vos vas a Chile, vos vas a Perú, vos vas a Colombia. La reivindicación 1 es reforma constitucional. Esta constitución del neoliberalismo es una garcha, no podemos construir un país soberano. La segunda es no más AFP, en todos lados, que son las AFJP, que es la estatización del sistema de seguridad social. Y fue una medida revolucionaria. El que viene a medir el aceite de si el kirchnerismo fue o no fue revolucionaria, hay dos medidas, una YPF y una AFJP, que transformaron para siempre la matriz económica argentina. Programón tenemos hoy, tenemos muchos mensajes, 11 3200 0530. Vamos a ir a una tanda muy cortita, así aprovechamos a los invitados que tenemos en piso y seguimos con Y si sale bien en la radio de las madres. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @hcdiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. ¿Y si sale bien? Prevení intoxicaciones por monóxido de carbono. Mantén los ambientes ventilados. Revisa los artefactos a gas con un gasista matriculado. Si sentís náuseas, mareos, debilidad y pérdida de conocimiento, consultá en el centro de salud más cercano. Más información en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. ...22:46 de la noche en este miércoles de radio en Y si sale bien, en la radio de las madres. Te recuerdo, 11 3200 0530, esa es la línea de mensajes. Ahora le vamos a estar leyendo algunos de sus aportes a los invitados que tenemos esta noche. Está Diego Hurtado, que fue vicepresidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, viceministro nada más y nada menos que de Ciencia y Tecnología y vicepresidente de la CONEA. Está Martín Giuffrida, que es el secretario general de los laburantes y profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividad Nuclear, y está Nico Deza, periodista especializado en industria y energía, laburante de Econojournal. Yo me quiero detener en un tema. Mi métier es el periodismo internacional, en la geopolítica, y ustedes saben que detrás de todas las grandes desastres de este mundo hay dos actores. Uno, el Imperio Británico, artífice responsable de... Vos pensás en Palestina y Israel, están los británicos. Vos pensás en Irán y el Shah, están los británicos. Vos pensás en nuestra Malvinas, están los británicos. Bueno, el mal universal y también los Estados Unidos de América. Mi pregunta hacia ustedes tres es: ¿qué rol están jugando los Estados Unidos de América en el vaciamiento intencional de nuestro sistema de energía nuclear? Mira, esto arranca a comienzos de los 70 y hay evidencias para hacer puré en términos de las presiones de Estados Unidos sobre el plan nuclear argentino. Para tomar, nos podemos ir al gobierno de Alfonsín para simplificar. En los manuales de relaciones internacionales,
relaciones entre Argentina y Estados Unidos en la década de los 80, suele haber un consenso de que el principal problema o los principales problemas de agenda que enfrentó el gobierno de Alfonsín fue deuda y sector nuclear. Mirá. Y las presiones que recibió Alfonsín en algunos puntos tuvieron que ver con si vos apretás el freno al desarrollo nuclear, ¿no? Podemos negociar crédito. Estoy exagerando poniendo en blanco y negro, Bien. pero esto lo podemos llevar a los matices, es así. Cuando ya vas a los 90, te encontrás en los principales journals de energía nuclear, con el Bulletin of the Atomic Scientist, a fotitos de Menem, ya no Facundo Quiroga, sino con las patillitas recortadas, tipo prolijo, siendo festejado. Cuando hablo del Bulletin of the Atomic Scientist, es una publicación norteamericana, en donde se festeja y se dicen cosas como: finalmente la Argentina puso sus papeles en orden en lo que hace a su sector nuclear. ¿Qué era haber puesto los papeles en orden? Haber iniciado un proceso de desguace semejante, hoy tiene otras características por el contexto internacional, pero semejante a lo que está ocurriendo hoy, ocurrió en los 90. Es decir, hubo un proceso de franco desguace del sector nuclear, como del sector espacial, como de otras capacidades científico-tecnológicas durante la década de los 90. Entonces digo, déjame llegar al presente. Los gobiernos de Néstor y Cristina, cuando relanzan el sector nuclear, cuando lo relanza Néstor en agosto del 2006 y Cristina lo lleva a una cumbre que todavía creo que no tenemos la evaluación completa, lo que ocurrió entre 2003 y 2015 a nivel ciencia, tecnología y entre ellos el sector nuclear es deslumbrante. Podríamos ver biotecnología, ciencias biomédicas, electrónica, sector satelital. El sector nuclear fue una de las cumbres, ¿no?, de ese periodo. Obviamente navegando a contracorriente de los condicionantes, digamos, geopolíticos. De nuevo, esto es lo que hace, o uno de los factores que explica que hoy Cristina esté presa y proscripta. Déjame llegar, el gobierno de Macri llevó adelante un alineamiento incondicional. Hubo desarrollo nuclear hasta el 2018, cuando el país se le cayó a pedazos con el mega endeudamiento. Ahí vemos de nuevo eclosionar, derrumbarse al sector nuclear. Ahí están las presiones de Estados Unidos, sobre todo con el acuerdo heredado del gobierno de Cristina con China. Ahí hay una cortina de humo, porque Macri no puede romper con China, entonces lo que hace es difumina ese acuerdo. Es medio complejo, es medio sinuoso el trayecto, pero cuando llegás al gobierno de Milei, el gobierno de Alberto Fernández efectivamente reinvirtió en el sector nuclear, pero como todo lo que ocurrió en estos 4 años, no hubo un delineamiento de políticas claro. Sí se recuperó la inversión y no es poco. El sector nuclear recuperó inversión en sus principales proyectos, pero por ejemplo el acuerdo con China, Alberto viaja a Beijing, pero cuando vuelve, después de haber cerrado el comienzo de la construcción de la 4ª central de potencia con China, en los hechos queda paralizado. Yo era funcionario en ese momento, estaba de secretario de Planeamiento del Ministerio de Ciencia y teníamos llamadas: ¿por qué esto no se destraba? Y no se logró destrabar. Llega el gobierno de Milei y lo que está ocurriendo hoy a nivel geopolítico es humillante. Es decir, el nivel de telaraña que hoy Estados Unidos está construyendo alrededor del sector nuclear, desde privatizaciones como IMSA. IMSA ya fue privatizada, ya está en manos de capitales norteamericanos y ya está promocionando el propio CEO de IMSA, diciéndolo. A veces parece un extremo, ¿no?, de cinismo, probablemente sea ignorancia del contexto local, porque esta persona habla desde la provincia de Mendoza y dice: estamos mostrando al mercado norteamericano las capacidades que tenemos para vender componentes nucleares a la industria norteamericana. ¿Cómo hizo esas capacidades IMSA? Con inversión pública argentina. Es decir, y con universidad pública, y con ciencia pública, y con recursos humanos, como le llama el capital, públicos. Cierro con esto. Por un lado, esta exigencia del FMI de privatizar para juntar reservas, porque esto es lo que ocurre. Vos decís: pero ¿por qué querés privatizar una empresa como Nucleoeléctrica o el 44% de Nucleoeléctrica, que es superavitaria? ¿Cómo es que privatizás las capacidades tecnológicas de IMSA? Digo, esto en Estados Unidos no lo podrías hacer. Las regulaciones de Estados Unidos son muy claras. Estados Unidos y cualquier otro
país, como le gusta decir a la senadora Bullrich, normal, ¿no? En un país normal vos no podés privatizar empresas, privatizar a capitales extranjeros, quiero decir, empresas que son consideradas de capacidades críticas, como se llama en Estados Unidos. Nosotros decimos estratégico, en Estados Unidos le dicen capacidades críticas. Entonces digo, impulso de privatizaciones para ahorrar reservas, para juntar reservas, firma de acuerdos. Yo mencionaba el programa FIRST, hay varios acuerdos, las presiones de Estados Unidos por quedarse con el uranio argentino. A Argentina no le sobra uranio, tiene uranio para su plan nuclear, suponiendo que tengamos un plan nuclear que va a demandar, donde queremos producir electricidad nuclear. Ahí el uranio que tenemos nos puede alcanzar para 50 años si nos ponemos a duplicar las capacidades actuales, ¿no? 50 años por lo menos de las reservas comprobadas. Entonces, cuando mirás lo que pasa hoy, Estados Unidos está metido en cada uno de los rincones de las medidas que está tomando hoy el gobierno de Milei, ¿no? Y se está llevando cada uno de los activos naturales, primero, activos del Estado y bienes naturales de la Argentina. Ahora me quiero meter, hay un montón de mensajes, después se los voy a leer y ustedes eligen cuál responden, pero me quiero meter con un tema polémico, cuanto menos, pero mirá la mesa que armamos, cómo no me voy a meter acá. Mi respuesta es sí. Partamos de esa. Mi respuesta es sí. La pregunta es, ¿Argentina debería desarrollar potencial militar nuclear? Para mí no. A ver, debátame. No, porque no tenés la... Primero vos decís, lo hago, pero ¿sobre qué infraestructura? ¿Sobre qué realidad geopolítica? No es que un país se corta solo. Además, todo el ecosistema nuclear argentino se pudo constituir porque Argentina siempre tuvo en claro que no va a fabricar armas nucleares y se lo hizo saber una y otra vez a las potencias. Irán hizo lo mismo y a Irán no les importó nada y lo bombardearon. Irán tenía una fatwa, un decreto supremo del ayatolá que decía, muchacho, yo soy el ayatolá, acá no se fabrica ningún arma. No fue garantía de nada tampoco. No, pero Irán es una realidad completamente distinta a Argentina. Vos sabés que la Argentina... Solo por polemizar, ¿no? Porque estamos en la radio de las madres y estamos discutiendo soberanía y estamos discutiendo pero espérate, proyección estratégica. La Argentina tuvo un plan nuclear histórico, como dice Nicolás, ostensiblemente pacífico. Uh-huh. Aún en la última dictadura, donde uno puede pensar que algún milico delirante se le ocurrió usar la energía nuclear después de la guerra de Malvinas. Y sin embargo, en la Academia Anglosajona, la Argentina figura como país proliferador, que en algún momento tuvo proyecto de bomba atómica. Y no entonces, si te van a perseguir igual, ¿no es mejor en un mundo hostil, donde tus pocas herramientas de defensa soberana son las armas? Porque vamos a hablar en serio, ¿eh? Estamos en un mundo en el que si no tenés huevo y fierro, te pasan por arriba. Mira lo que pasó en Venezuela, que está acá muy cerquita. ¿Por qué diríamos que no hay que desarrollarlo, Martín? Mi planteo es el siguiente. Yo a veces veo en Europa, con estos últimos encuentros bélicos que están habiendo, ¿no? Rusia, Ucrania, lo que está pasando en Irán, mismo el genocidio en Gaza, ¿no? El planteo es, por la paz nos armamos. Bueno, ahí para mí hay una contradicción, una cuestión de fondo, que es que si queremos un mundo pacífico, si queremos pelear por la paz, creo que lo más lógico es no invertir en armarse y sobre todo en armas de destrucción masiva como puede ser lo nuclear. Y creo que la Argentina ya tiene una buena cantidad de años de experiencia en poner toda su cabeza y todo su potencial en el desarrollo pacífico y que tenemos que continuar siendo un ejemplo. Y que en particular, y lo planteaba Cristina en el 2013 o 2012, si no me equivoco, en una reunión de América Latina y el Caribe, que tiene que ser América Latina y el Caribe una región libre de armas nucleares. Esa es la forma más segura de protegernos. El argumento de la proliferación se utilizó para generar rivalidad entre Brasil y la Argentina y entonces generar el consenso para intervenir y presionar a los gobiernos de Brasil y de la Argentina de frenar
bajar las ambiciones. Yo te digo, la literatura es surrealista. Llegás a leer gente muy prestigiosa de universidades anglosajonas, cosas como, por suerte, países como Brasil y la Argentina están ahogados por sus deudas y esto va a impedir que sus planes nucleares grandiosos y ese nacionalismo xenófobo del peronismo o del populismo en Brasil, ¿no? Digo, es un argumento que te hace caminar por una cuerda. Déjame poner una hipótesis y que quede claro a modo de hipótesis exploratoria. Esto merece otro programa. Nos metiste en Me encanta. Un día lo voy a invitar a los tres, pero a hablar de armas nucleares. El tema de la proliferación es un tema muy, muy delicado. Y si hubiera una hipótesis por la cual la Argentina debería avanzar, no lo podría hacer, o debería hacerlo, para decirlo por la positiva, en acuerdo con Brasil, y tendría que ser una medida conjunta con Brasil. Esto es muy importante entenderlo. Brasil y la Argentina lograron una colaboración en el ámbito nuclear, representado por una institución que es una innovación global, lo que se llama ABAC, Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, por lo cual Brasil y Argentina se inspeccionan mutuamente. Todo el tiempo hay inspectores argentinos en las instalaciones nucleares de Brasil y todo el tiempo hay inspectores brasileños en las instalaciones nucleares de la Argentina. Eso genera confianza y la confianza ayuda a colaborar. Entonces hoy Argentina y Brasil son países emblemáticos. A nivel Naciones Unidas se especula con, mirá si Pakistán y China o Pakistán y la India pudieran tener una institución como la que tienen Brasil y la Argentina, que con mucha inteligencia lograron deconstruir esta construcción de rivalidad. Estados Unidos siempre se benefició jugando a incentivar la rivalidad brasileña-argentina. Siempre. ¿Te puedo hacer un punto, Russo? Porque Dale, obvio, estamos Nico. hablando de geopolítica y más allá de las presiones extranjeras sobre el plan nuclear argentino o el desarrollo nuclear, también es una realidad que el gobierno es una configuración extraña, si se quiere, porque en un contexto de recorte en ciencia y tecnología, recorte en obra pública, el único sector en donde todavía está haciendo inversión es en el sector nuclear. La extensión de vida de Atucha 1, el reactor multipropósito RA10. Hay que entender eso, hay que mirarlo, hay que ver qué es lo que está haciendo ahí el gobierno. Yo a veces pienso también, miro a la oposición y digo, capaz que se tiene que entender diálogo, porque en realidad, en definitiva, hay política nuclear. Yo no veo el mundo tanto en términos de malos y buenos, sino que hay intereses, pero creo que es un gobierno en ese sentido extraño. Vuelvo a lo que decía al principio, liberalismo y energía nuclear es una combinación muy difícil, pero de alguna forma el gobierno está invirtiendo justamente en ese sector. Obviamente el CAREM está paralizado, después hay instalaciones que están paradas, CONEA tiene muchos problemas, los problemas que relataba Martín hace un rato, así que me parece que uno si quiere se puede hacer oposición, pero también que tenés que tender puentes de diálogo, porque capaz que hay algo para construir ahí, o capaz que no. Programón el de hoy, viejo, me quedo recontra manija. Vamos a hacer un programa especial sobre armas nucleares y América Latina, Me parece que los tres te dijimos que no, ¿viste? Yo me pongo belicita, viejo. Ustedes están del lado del pacifismo, ustedes están del lado del pacifismo. Yo los invité a este programa a refrendar ideas previas. Mirá que invitamos a un viceministro de Ciencia y Tecnología, pero bueno, también digo, más allá de la caricaturización de mi postura, hay algo que tiene que ver con un mundo cada vez más bélico, con un desarrollo de capacidades y con un refuerzo de lo militar como última ratio de la soberanía. Esto es así, y por algo una cosa pasa en Venezuela y otra cosa pasa en Irán, donde fabrican misiles balísticos. Quiero leerles algunos de los muchos mensajes que llegan. Yo les tiro así una ráfaga de mensajes, ustedes levantan el guante de uno solo de los que van a llegar y me dicen cuál les interesa responder. Acá dice Leo de la Matanza: queridos Sibels,
El tema es el mismo desde el primer día de este gobierno, la entrega de soberanía. El conocimiento lo es, el conocimiento de la ciencia y la energía atómica, además de soberanía, es poderío y capacidad de negociación en paridad con cualquier potencia del mundo. Marce del Delta dice, basta de opresión, necesitamos un paro general, no se banca más la grasa de estos liberales. Lucila Sánchez dice, hola Jair, ya lo hizo el delincuente de Menem, Cipayo de Arillaco, con el misil Cóndor 1 y Cóndor 2. ¿Para qué necesita una factoría de ciencia y tecnología? Javier de Villa María dice, armas nucleares disuasivas, sí. Este está conmigo. Para que no sea con otro ingeniero Richter, por favor. Te repito por enésima vez, Milei y Rafael Grossi están cocinando algo en la Antártida, pero jamás se pueden permitir armas nucleares. Un gobierno que públicamente manifiesta que quiere destruir otro país de puro genocida y nada más. Nos quedamos sin charlar de Rafael Grossi, con aspiraciones de ser secretario general de la ONU. Y en mi mirada, un tipo que abonó al bombardeo a Irán. Hola, tengo una consulta en relación al tema que se está tratando de la CONEA. Disculpe si no atienden a este número. Quiero saber si corremos riesgos de posibles desastres nucleares en nuestras centrales. ¿Qué se puede hacer para que en estos días puedan evitarse? Hola, los Ibels. Che, ¿le fueron a golpear la puerta a fuerza plancha? ¿Le contestaron antes? Porque parece que lo único nuclear o atómico que tienen es la pelotudez. Nos vamos a quedar sin energía nuclear, isótopos, agua, parques, litio, oro, etcétera. Abrazos infinitos. Nos dice Diego desde Corrientes. Y aquí Berenice también dice que el Parlamento Europeo aprueba aranceles a productos mexicanos, habla de la guerra comercial. Te sumo 2 más. Fuerte abrazo a los compañeros Martín, Diego y Nicolás. Gran programa, nos dice Félix Vallejos de la UTN. Y Pablo de Almagro dice, una reflexión sobre Irán y las capacidades nucleares. Muchos mensajes le llegaron. Vamos como Martín, agarrá uno, levantá el guante y ¿cuál te interesa responder? A ver, creo que hubo uno que decía, nos vamos a quedar sin desarrollo nuclear, porque no sé cómo seguía. Y yo creo que verdaderamente hoy estamos frente a un camino donde ese escenario es posible. Y voy a desarrollar brevemente, no sé cuánto tiempo nos queda, pero cualquier cosa, mirame fuerte. Vos pegale. Estamos hablando con Martín Giuffrida, que es el secretario general de los laburantes de la Comisión de Energía Atómica. En primer lugar, pensar que en el mundo hay cada vez más gente, en el mundo se consume cada vez más energía y en el mundo cada vez se demanda más electricidad para distintos usos que antes no teníamos. En particular, un caso muy concreto es la automovilidad, ¿no? Aparecen los autos eléctricos y antes andaban con otra cosa y ahora necesitan electricidad. Entonces cada vez más necesitamos generar cada vez más electricidad. Bien, el parque nuclear argentino hoy es un parque nuclear, entre comillas, viejo, ¿no? Nuestras centrales, una está del 74, otra del 84, otra empezó en los 90, la terminamos recién ahora, pero digo, son centrales viejas, que dentro de 20 años, y para los tiempos nucleares eso es mañana, vamos a empezar ya la última fase de la vida de nuestras centrales nucleares. Tenemos 20 años para tomar la decisión de si queremos tener un sector nuclear vivo o no tener más un sector nuclear. Una central nuclear hoy lleva del orden de 10 años construir. Y para eso tenés que tener la gente que sepa hacerlo. Y para construir la gente que sepa hacerlo necesitas 10 años por lo menos. Entonces ese escenario hoy es posible. El gobierno se empeña en destruir. Y las inversiones que decía Nicolás, y ahí tengo un contrapunto, son las inversiones que ellos necesitan para poder privatizar las cosas que quieren privatizar. Entonces ponen plata porque saben que una central nuclear que no funciona no la venden. Entonces el gobierno está puesto en ese eje. Y en el otro eje estamos nosotros planteándonos un plan nuclear de los trabajadores y las trabajadoras, con desarrollo de la industria, con desarrollo de ciencia y tecnología. Eso requiere mucha inversión, pero también requiere tiempo. Entonces, ¿nos vamos a quedar sin sector nuclear? Bueno, eso depende de la sociedad argentina, de nosotros, de nosotras, de trabajar para dar vuelta a esta situación, que es muy difícil, pero que creo que hay una oportunidad el año que viene y tenemos que trabajar para eso.
A quien escuchan es a Martín Giuffrida, que es el secretario general de la Asociación de Profesionales de la CONEA. Diego, de todos los aportes, preguntas, comentarios, contrapuntos que llegaban, ¿con cuál te quedás? Rafael Grossi participando de la presentación del plan nuclear con Reidel y con Milei, es decir, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica participando de una farsa. Reidel, ya sabemos, hoy sabemos que es un delincuente. Probado. A esto se prestó Rafael Grossi, que en un momento para nosotros era un orgullo y era también una demostración, yo creo que lo sigue siendo, del prestigio del sector nuclear argentino, que logra, nosotros decíamos en broma, cuando estaba Francisco, el Papa Francisco vivo, tenemos Papa Iglesia Católica y tenemos Papa Nuclear, digo, director general en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Sigue siendo una marca del lugar que logra el sector nuclear argentino. Ahora, paso a lo personal, cuando yo vi el anuncio con esos escenarios que le gustan a los libertarios, ¿no? Y Rafael Grossi paradito, escuchando las pavadas que dijo Demián Reidel de una ciudad nuclear en la Patagonia. Ese día quedó claro que se estaba paralizando el reactor Karen porque se habló de un plan nuclear argentino y no se mencionó el Karen. Para todos los que entendíamos, nos empezamos a llamar diciendo, che, esto confirma que está paralizado, porque el presidente en ese momento de la CONEA lo negaba, contra las evidencias de una ralentización que llevaba derecho a la paralización. Entonces me parece que ahí hay un punto. Claro, se entiende la participación de Rafael Grossi cuando al poco tiempo aparece como candidato para director general de Naciones Unidas. Ahora uno dice, en la coyuntura que está atravesando Irán, el lugar de la energía nuclear a nivel global, el lugar conflictivo de la energía nuclear, y que el director general del organismo internacional, del OIEA, aparezca en un anuncio de esa clase, me parece que es un punto, yo qué sé, a mi juicio inaceptable, y que en algún punto hace caer la imagen de lo que era una trayectoria para nosotros, de la que el sector nuclear se enorgullecía, ¿no? Nico, ¿te toca cerrar con alguno de los aportes, una respuesta, contrapunto? Yo quiero hacer porque él me dijo... Dale, te tiraron la manta así como en un contrapunto gaucho, vamos. Porque él quiere ir a carajo, entonces... Yo voy a cualquier lugar, a mí me encanta hablar con todo el mundo, yo siempre voy a decir lo mismo en todos lados. No, porque hay un punto que señalaba Martín, que está bueno, que es, si uno quisiera construir una central nuclear en Argentina, tenés que reunir todas las capacidades, pero también tenés que conseguir la plata. De nuevo, vuelvo a lo que contaba antes, el esfuerzo que se hizo para terminar Atucha 2, hacer la extensión de vida de embalse, fue monumental. Si hoy quisieras hacer eso desde el Estado argentino, no lo podés hacer, porque no tenés el dinero. Ahí, frente a eso, vos tenés distintas opciones. Como Estado decís, bueno, ¿cómo genero los recursos? Pero cuando lo bajamos a tierra, hablamos que una central nuclear, vamos a poner números así, entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. Una clásica, digamos, como las que tenemos en Argentina. Un cuarto del préstamo de Macri, un cuarto del préstamo de Macri con el FMI. Es un montón de dinero. Vos pensá en esto. Los tiempos de construcción, él decía, no sé si hablaste de tiempo de construcción, pero en el mundo son de 5 a 10 años si están bien hechas. Si están bien hechas. Eso quiere decir que cada un año tenés que poner 1.000 millones de dólares. Todo el presupuesto argentino de ciencia en este momento no equivale ni a 1.000 millones de dólares. ¿De dónde vas a sacar ese dinero? En el sistema financiero argentino no existe esa montaña de plata. Por eso en su momento se fue a buscar hoy inversores extranjeros, hablo de 2010, 2009. Argentina fue por el mundo a ver quién estaba interesado en financiar una central nuclear nueva en Argentina, y nadie estaba dispuesto a ofrecer, porque no había plata para energía nuclear, salvo China. Pero nuevo, China te ofrecía en ese momento financiamiento porque China estaba en una fase que era, quiero vender centrales en el mundo, quiero entrar en ese juego. En ese juego nada más están Estados Unidos, Rusia, Corea del Sur, Francia, son muy pocos países los que están en ese juego. China en ese momento, para entrar en ese juego, decía, le vendo una central argentina, le pongo financiamiento. Bueno, eso finalmente no prosperó por presiones geopolíticas, etc. Ahora, hay que entender que hay un desafío
de generación de recursos para ese tipo de proyectos, y ahí tenés que buscar el capital privado. No hay otra forma de hacerlo. Capital privado local, extranjero, lo define la política. No sé cómo se define, no me preguntás a mí cómo se define. El mundo, lo que sí yo te digo es, está debatiendo cómo financiar la energía nuclear. Por ejemplo, en Reino Unido se están construyendo ahora una central que, para aliviar el costo financiero de la inversión en las boletas de luz del Reino Unido, viene un recargo que dice, este recargo va a financiar este proyecto nuclear para aliviar los costos financieros del proyecto. ¿Por qué menciono esto? Porque acá en Argentina tenemos una discusión terrible, que es que no queremos pagar lo que la energía vale. La tenemos hace años y cada tanto reflota, y siempre digo, vos podés plantear las cosas por las buenas o por las malas. Por las buenas es decir, yo le voy a aumentar las tarifas a la gente, pero ¿sabes qué? De parte de esta tarifa voy a sacar un puchito que va a ir para invertir en un proyecto, puede ser lo que sea. Hablamos de centrales nucleares, pero puede ser cualquier otro tipo de cuestión, si lo querés hacer desde el Estado. Pero de nuevo, tenés que sentarte a discutir financiamiento, recursos. No es tan sencillo como decir, tengo la capacidad. Realmente las inversiones nucleares, incluso si pensás en reactores SMR, siempre van a ser muy, muy grandes, pero, y con esto termino, el retorno de lo nuclear es en el largo plazo. Estamos hablando de las centrales nucleares, tienen 50 años, y la estamos extendiendo la vida para seguir operando por 20 años más, y eso ya son inversiones que están amortizadas, y el costo de generación eléctrico no es que es bajo, sino que es estable. Quiere decir que no depende del momento, digamos, no me voy a poner tecnicismo, pero quiero decir, el retorno de lo nuclear es en el largo plazo. Y hoy lamentablemente vivimos en un mundo que es muy financiero, que piensa en el corto plazo, por eso es que le cuesta mucho a Estados Unidos y a Europa volver a lo nuclear. En ese sentido, Trump se puso firme y dijo, vamos a relanzar lo nuclear, lo están relanzando. Acá se hace una lectura distinta porque estamos en una discusión extraña, en donde no entendemos lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, y el gobierno hace una lectura de lo que hace Trump que no tiene nada que ver con lo que está haciendo Trump. Entonces, ahí tenés unas discusiones que tenés que bajar a tierra si querés, porque en definitiva vos tenés que buscar alianzas en el mundo para poder conseguir financiamiento para proyectos. Una polémica hermosa para cerrar, daría para todo otro programa. Lo cierto es que Europa cerró sus centrales nucleares al calor de los hippies que pedían nucleares nunca más. Vamos acá, a hacer Alemania y España. Alemania y España. Acá nunca fuimos hippies, así que seguiremos bancando. Fuimos hippies nucleares, digamos. Claro, hippies nucleares, por supuesto. Se puede tocar la guitarra, bancar el amor libre y también producir energía nuclear en todo su proceso. Quiero darles las gracias por venirse a los tres, la verdad, un programón espectacular. Gracias por venirse a esta hora a la Radio de las Madres a tener este debate. Pasaban por acá Diego Hurtado, que fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear, viceministro de Ciencia y Tecnología y vicepresidente de la CONEA, Martín Giuffrida, actual secretario general de la Asociación de Profesionales de la CONEA y la Actividad Nuclear, y Nico Deza, periodista especializado en industria de energía, que podemos decir en algún momento fue también parte del Grito del Sur, ahí en el semillero. Tiempo, sí. Así que muchas gracias a los tres. 23:16, vamos a una tanda muy cortita, ya volvemos. Tenemos poesía en la Radio de las Madres. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejorá tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del café
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Y si sale bien... y 21. ¿Qué estamos escuchando en este momento, Dalia Sibel? Barbie Recanati, una cantante y música argentina muy buena que fuimos a ver hace poquito al Teatro de Flores con una amiga. Ah, bueno, esto es una recomendación con chivo incluido. Es una recomendación con chivo, sí. Buen recital metió Barbie Recanati. Buen recital muy bueno con Lucy Patané, que es otra cantante y música argentina. Así que recomiendo que escuchen. Bien, entonces estamos escuchando en este momento Barbie Recanati, que no se llama el tema. ¿Qué le pareció la primera hora, Dalia Sibel? Demasiado inteligentes los invitados para mí. ¿Aprendió algo? Superaron. ¿Aprendió algo de energía nuclear en este tiempo? Sí, aprendí, pero me da miedo, porque no, viejo, no me animaría a hacer algo yo con energía nuclear. Pero Dalia, una hora escuchando energía nuclear, más vale que tenga argumentos para pelearse con un libertario. Tengo otros argumentos para pelear en otras áreas. Todavía no me siento fuerte en energía nuclear. Bueno, todo. Hay que ir incorporando, hay que ir informándose políticamente en la medida que uno puede. En un rato vamos a estar hablando de qué, Dalia Sibel, qué tema nos trae para su columna. Del aumento de casos de sífilis en Argentina, más que nada en jóvenes y adolescentes. Upa, temas sensibles, sí los hay, el crecimiento de las enfermedades de transmisión sexual, pero hoy tenemos
otro invitado muy especial. Está aquí en el piso Elvis Báez, que es poeta, escritor y que está presentando su nuevo libro, Conciencia y Clase. ¿Qué haces, Elvis? Bienvenido. ¿Cómo va, chicos? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venirte acá a la Radio Madres. ¿Primera vez que te venís a la Radio Madres? Primera vez, sí. Bien. Bueno, contame un poco, vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo nace tu pasión, tu oficio, tu laburo en esto de sentarte y escribir lo que sentís, lo que pensás? Sí. Como para hablar de mí, principalmente es como hablar de Villa Itatí. Yo vivo en Villa Itatí hace 35 años, nací en el barrio de La Boca, pero me crié hasta el día de hoy en Villa Itatí, Quilmes, y soy como una especie todavía muy amorfa de un ser que intenta comunicar algo. Por momentos me consideran un poeta, por momentos un escritor, por momentos un periodista, pero me considero un comunicador. Vengo a denunciar, vengo a visibilizar la historia de mi barrio, Villa Itatí. Con Conciencia y Clase, que es mi segundo libro, fusiono lo que sería la crónica periodística con la poesía para salir un poco de esa mirada que tienen gran parte de la sociedad y que bueno, que gran parte de los medios convencionales hacen sobre las personas que vivimos y habitamos un barrio popular como Villa Itatí. Quisiera yo luchar contra esos recortes y tratar de salir de la crónica policial y que se convierta en una crónica poética. La vida de los habitantes de los barrios populares, ¿no? Yo empiezo hoy por Villa Itatí, pero lamentablemente es un reflejo que se ve en toda la Argentina, lo que sucede en los barrios populares. ¿Y cómo es tu relación? Y me podrás contar más sobre la relación entre justamente los habitantes de barrios populares y la lectura, porque es algo que generalmente se suele oponer, se suele tener todo un estigma sobre que los libros son para personas iluminadas, de cierta clase social, de cierto barrio, de cierta zona de la ciudad. ¿Cómo llegaste vos a los libros y cómo llegan tus vecinos, tus compañeros de barrio, tus amigos? De alguna u otra manera yo llego a la lectura de tropiezos en el hábitat familiar, por medio de mis padres. Después, en lo que sería el periodismo, prácticamente cuando empiezo a estudiar comunicación, empiezo a chocarme con lecturas, con un poco más de profundidad sobre algunos autores. Pero espacios culturales dentro del barrio que yo recuerde, muy poco, nunca hubo. Ahora como que recién ahí empiezan a haber un poco de espacios, bibliotecas populares o espacios donde uno puede llegar a tener, ¿cómo se dice?, ese tipo de diálogo con un libro, digamos, y recrear alguna situación de imaginación o de problematizarse sobre algunas cuestiones que pasan, no sé, tanto en la ficción como en la realidad, pero es muy difícil cuando en una esquina reina, digamos, las malas oportunidades. Es más fácil agarrar un fierro que agarrar una lapicera y un papel. Yo tuve la suerte de tener educación, primero que nada, la primera institución que creo yo es la familia, pero hay muchos que están rotos familiarmente, y no hay tampoco un Estado que acompañe a lo largo de los más de 70 años que tiene Villa Itatí. Como que recién ahora en los últimos años se está abarcando ciertos aspectos del barrio con respecto a la salud y a la seguridad social, si se podría así decirle, ¿no?, en lo que sería lo cultural, porque si uno hace un diagnóstico de cómo está el barrio, como te venía diciendo, faltan espacios deportivos, faltan espacios recreativos, hay mucha droga, hay muchos pibes que lamentablemente por falta de oportunidades, en vez de tener la posibilidad de que les salga un laburo, y sale la oportunidad para vender falopa, ¿entendés? Y de repente no está bueno eso, porque
alimenta un monstruo en donde de alguna u otra manera a nosotros nos lleva a un lugar mucho más oscuro de lo que ya estamos ya. Y es muy difícil salir después de ahí. ¿Y cómo fue el proceso de publicar, Conciencia y Clases al segundo, ya que estás contando? ¿Cómo fue el proceso de animarte a no solo escribir, no solo a poner en palabras lo que pensás, lo que sentís, lo que lees de lo que te rodea, sino aún más difícil de hacer públicas esas ideas, de publicarlas, de encontrar un mecanismo de circulación de todo eso que pasaba adentro tuyo y con tu entorno? Tratar de unir muchos retazos, muchas partes rotas que tiene el barrio, en mí también, porque yo también estoy bastante roto con ciertas cosas que me pasan a mí en lo personal, pero también en lo social, en lo comunitario. No soy yo, sino somos todos, porque antes que yo hubo mucha gente que se supo organizar y lograr adquirir muchos derechos en el barrio, como el acceso al agua potable, como el acceso a la vivienda, como nomás, por así decirlo, un espacio de salud en el barrio por mérito vecinal. Eso fue mucho antes de que yo apareciera. Pero yo creo que nada, se trata mucho del esfuerzo colectivo, se trata todo sobre el esfuerzo colectivo. Hay muchas historias que yo cuento en Conciencia y Clase que refuerzan y democratizan un montón de las identidades que fueron pisoteadas por mucho tiempo. Entonces no sirve de nada que cuente yo en primera persona mi historia, porque la verdadera fuerza pasa por que todos podamos contar. Es como que en Conciencia y Clase haya un pibe que haya salido del consumo de Paco y por más de 10 años haya estado consumiendo eso y lo haya hecho a través de la literatura y escribiendo para sanar. Ese pibe es una historia que vale escuchar y que no se ve en cualquier lado. ¿Y tu libro circula también dentro de los barrios? ¿Y eso cómo repercute en vos? ¿Cómo te sentís cuando ves que sucede algo así? Y el libro, si me preguntás quién está dirigido, y el libro está dirigido al vecino, pero también está dirigido a una clase pulenta, que está bien posicionada, ¿no? Una persona que por ahí desconoce totalmente cómo se vive en un barrio popular. Yo me siento feliz, por así decirlo, pero también me duele todavía de que haya mucha tensión en situaciones en las que nosotros somos la noticia mala. Y en situaciones como esta, que ¿quién muestra en los grandes medios una mujer llevando una olla popular y que alimenta a más de 200 familias? ¿Quién muestra eso? O el pibe que acabo de comentar también, que salió del consumo de Paco y que está dando charlas en las universidades o en las escuelas secundarias porque de alguna manera el responsable, ¿quién es que cuente eso? Yo me siento responsable desde un lugar contando quién soy, quiénes somos y qué somos entre todos. Y bueno, es un barrio que tiene mucha historia, es un barrio que tiene muchas otras caras y que falta mucho por descubrir y que sería muy, muy lindo que nos puedan descubrir. Abre mundos el libro. Así que Elvis, me encanta todo lo que estás contando. Ahora me quedo manija de escucharte. Leete, compartinos algo, comentanos algo de lo que escribiste. No solo yo, acá la gente está escuchando. Qué interesante entrevista. Que se lea algo. Dicen acá, bueno, dale, leete algo. Me leo algo. Carta abierta a Villa Itatí. Toda una vida, Itatí. Una increíble historia. Lo que pasamos y aún seguimos vivos como la memoria. Cuando llegamos a estas tierras no teníamos nada, ni paz, ni pan, ni techo. Vinimos para pedirte, Itatí, otra vida, la nuestra y la de los nuestros. Por eso la ofrenda al promesero, la existencia para siempre. ¿Qué son 50, 60, 70 años más?
Con el tiempo nos volvimos más impetuosos. Nuestros cuerpos se hicieron fuertes como el huracán que arrasó nuestra cultura e identidad. La tortura, el pasado y el hoy a modo de examen para evaluar la muerte del ayer. Otra vez. Acá estamos como ayer. Lágrimas y alegría para todas y todos, porque las fuerzas del tiempo nos regalaron este presente de lucha para conquistar los sueños. Ya el agua no fluye como el aire. Un pasillo aún tiene hambre porque la guerra del agua sucia limpia nuestro futuro. Respiramos aires y sentimos las históricas escenas. Respiramos estas historias. Ya nada se compra porque lastima. Y hoy la vida vestida como un mar de fracasos hechos libertad. La opresión estrecha, el solo espejo de esta realidad se aleja si hacemos nosotros de eso una mella. Y con los agujeros de los pasillos, con aquellas personas rompiendo sus caminos, seguimos. Por esto, nada duele de lo real, solo lastima lo que es mentira. ¿Cuándo fue que llegamos a este mundo oscuro? No importa, no importan ya más las excusas, porque a través de la historia nos ganamos el pan con dignidad y victoria. Muy bueno. Impresionante, estamos escuchando a Elvis Báez, esto es uno de sus poemas de Conciencia y Clase, su segundo libro publicado de, bueno, él dice un poco poesía, un poco periodismo, un poco una reflexión literaria, crónica, personal. Métele, dale. Yo tengo la última, que es ¿cuáles son tus influencias? Porque pienso en que hay, por lo poco que conozco de algunos escritores, escritoras villeros, pienso en Yoshua, en César González. ¿En quién te inspirás vos cuando escribís, cuando lees, cuando creás? Digamos que mis referencias se basan en lo cotidiano, en mi vecino escritor oculto, que todavía yo no los hago públicos yo dentro de lo que es un medio comunitario, los enaltezco a mis vecinos escritores, porque no soy el único, hay otros vecinos escritores. Ariel González uno, mi vecino, el 13 es otro, Lean son otros. Obviamente, si tengo que nombrar a alguien más reconocido, César González uno, Rodolfo Walsh. Me gusta mucho Fabián Polosecchi con sus formas también poéticas. Justo esta semana hablábamos de Fabián Polosecchi y sus crónicas urbanas, ¿no? Tengo muchas influencias también de... Me gusta, digamos, el periodismo gonzo también. Me gusta esa forma, por así decirlo, animal, de meterse en la piel, no solamente de contar en primera persona, sino cortarte con ese mismo cuchillo, lo digo así fuerte, pero es difícil que la gente se imagine cómo es pasar por una situación sin que no se viva, porque por ahí es fácil abrir la puerta y que te vengan a buscar las historias, pero yo salgo a buscar las historias y me choco con esas realidades que son de mi barrio. Entonces yo creo que esas influencias son esas. Bueno. Elvis, me quedo con ganas de escuchar uno más. Regálame uno más. Antes de pedirte uno más, ¿dónde se consigue tu libro? ¿Dónde te busco? Mira, acá me llega un mensaje. Buenas noches, recién empiezo a escuchar. ¿Con quién están hablando? ¿Puedo comunicarme con él? Excelente programa. Nos preguntan acá. Pasame dos cosas. Uno, ¿dónde se consigue el libro? Y tus redes, la forma de contactarte. Sí, el libro lo consiguen por medio mío, digamos, ¿no? En la parte personal, por Instagram, a Báez Elvio Antonio. ¿Cómo es? Repetí de nuevo. Báez, B larga Z, sí. Elvio, B corta, Antonio. Todo junto, Báez Elvio Antonio. ¿Está bien? @ Báez con B larga y Z, Elvio con B corta, Antonio. Facilísimo. Báez Elvio Antonio. Y ahora, ¿qué nos vas a regalar? ¿Qué podemos escuchar en este momento? Ay. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Soy rebelde. Soy rebelde porque entendí que perdí el odio y gané amor. Soy rebelde
porque entendí la señal, romper estereotipos, armar toda esta realidad. Soy rebelde porque cierro mis ojos y veo en vos toda una revolución. Acá estamos, somos esta canción de lucha eterna y amor. Hasta acá llegamos como una tormenta, hechas de fuego y estrellas. Chocamos con este mundo perdido y acá no existe bajada, sino solo hechos. Hay muchos cuerpos enfermos, muchos silencios y en estos tiempos pocas verdades. La lucha de hoy se dará en la oscuridad y muchos crímenes dejarán marcas en la piel de nuestra historia. Soy rebelde porque fui ese obrero oprimido que juntó sus retazos históricos para armar nuevamente su identidad. No estamos solos, estamos unidos y unidas. No soy un solo rebelde. Somos aquellos que dejamos el miedo atrás para traer otras imágenes de luchas posibles. Entre nieblas que afloran y pelean en la calle, con vientos que llevan y buscan mensajes. Acá estamos, somos rebeldes, porque hay una canción que aún sigue reflejando nuestro pasado y el deseo de que no vuelva nunca más el terror. Soy rebelde porque pateo las calles, prendo fuego todo mi ser para ver en aquel lo perdido y lo ganado. Hemos vencido muchas veces, pero no lo supimos apreciar. Abramos los ojos y revolucionemos esta era oscura. No te quedes en la noche, solo, ahí, en la penumbra. Somos muchos, que a pesar de las lágrimas seguimos esperando que pase esta tormenta oscura de tiempos difíciles para encontrarnos una vez más en las calles y hacer la revolución. Volver a vernos nuevamente en la cara ante tantas urgencias y abrazarnos en esta lucha que une los corazones y no divide a los argentinos. Con abrazos y peleas reivindicamos el ayer para no enloquecer y desquiciarnos ante tanta represión y corrupción. Soy rebelde porque existe el amor, soy rebelde porque te vi ayer y no quiero que te vuelvan a herir. Soy rebelde porque tengo memoria, soy rebelde porque resisto, porque no desisto, porque existo. Soy rebelde porque enfrento el hambre y la desidia de tu inoperancia, sí, porque aprendí a combatir y a impedir esta transacción de oscuridad mugrienta y macabra. Soy rebelde. Elvis Baez, señoras y señores, pasaba con conciencia y clase, ¿por dónde sino? Por la radio de Eve de Bonafini, la radio de las madres. Gracias, Elvis. No, gracias. Muchas gracias. Vamos muy a una lindo. tanda muy cortita y con este mood nos vamos a cerrar el programa. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21 a 30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Carlos Polimeni está en AM530. Nico, Fabio, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Carlos, es un placer enorme y un honor muy grande estar en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Celebrando el cumpleaños de tu padre, ¿no? Exactamente, mira, es el mejor lugar para celebrarlo. Él me hablaba mucho a mí de cuando llegó a Buenos Aires, sus épocas de bohemia, cuando recién llegó, nos quedábamos noches enteras. Él le gustaba mucho ir a esas historias y siempre me contaba con mucho humor y cosas, sus travesuras de la niñez, cuando vivían en una piecita
vuelta con su hermano, con sus amigos, y él me contaba con mucha ternura y con mucho cariño todas esas épocas. Sí, tuvo momentos muy difíciles dentro de los que son los patronatos, porque eso es muy difícil para cualquier niño. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. ¿Y si sale bien? Prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Mantener los ambientes ventilados. Revisa los artefactos a gas con un gasista matriculado. Si sentís náuseas, mareos, debilidad y pérdida de conocimiento, consultá en el centro de salud más cercano. Más información en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Esto es el programa número 1 de esta radio, viejo. Si quieren otra cosa, vayan a escuchar Radio con Vos, pedazo de progresistas. Esta es la radio de Bonafini, una radio revolucionaria. Bienvenida Martina Pérez, ¿cómo está? Buenas, ¿cómo andan los hermanitos Sibel? Muy bien, feliz de estar acá. Bien, ¿está contenta de estar en la radio? ¿Se siente cómoda? Contenta por la invitación, contenta con el espacio, con toda la gente de atrás, todos muy capos. Todo muy divertido, muy contenta, gracias. Bueno, bienvenida al aire de la AM530. Si llegamos nos va a contar porque Martina Pérez se metió a hacer una crónica interesante. Se fue a contar qué está pasando en la Villa 20 de Lugano, en la ciudad de Buenos Aires. Pero ahora me llama el deber, quiero escucharla a la señora Dalia Sibel, que va a hablar sobre un temazo. Cuénteme. Bueno, vamos a hablar sobre el aumento de casos de sífilis en nuestro país. ¿Y por qué surge el tema? Un poco surge porque una chica de 23 años llamada Yadia Brigitte Jiménez subió un video a sus redes contando que tenía sífilis, que le habían dado el diagnóstico y que ella, no lo pensaba, no se imaginaba que era sífilis. Sino que al principio comenzó a pensar que era por ansiedad, por nervios, que se empezaba a morder el labio, y luego cuando consulta a un médico de amigo de la familia, le hacen estudios y se da cuenta que tiene sífilis. Una chica con una lesión en tenemos su boca. Un pequeño videíto, a ver, vamos si podemos verlo. Dale. Tengo 23 años y fui diagnosticada con sífilis en etapa primaria. La lesión empezó cuando yo me mordía por ansiedad en el laburo en el que estaba. Después de eso se empezó a formar una ampolla, a lo que yo creí que era por la misma acción de morderme el labio. Mi papá vio que iba empeorando cada vez más, entonces contactó con un amigo de él que es odontólogo, que se contactó con un cirujano maxilofacial y él fue quien llevó todo el proceso. Pidió que hagan una biopsia, un cultivo y unos exámenes de sangre para descartar si era algún tipo de enfermedad o infección por transmisión sexual. El diagnóstico fue sífilis en etapa primaria y me dijeron que automáticamente tenía que empezar con el tratamiento, que es inyección de penicilina una vez por semana por 3 semanas. Me llevo de esta experiencia que mi cuerpo es sagrado, que hay que cuidarse, y me vi obligada también a investigar sobre qué era la sífilis porque nunca me hablaron de eso. Bueno, ahí vemos el testimonio de Yadia. Y yo hablé al respecto con 2 entrevistados, una es Cecilia Valeriano, directora de programas de Fundación Huésped, y otro es Santiago Ruiz Díaz, que es sexólogo y psicólogo diplomado en ESI, y hablábamos de por qué se da este aumento de casos de sífilis. Y ellos, entre diferentes cosas, encontraban 3 causas.
La primera es la caída en el uso del preservativo, especialmente Sí. en jóvenes y adolescentes. Otra es la falta de políticas públicas respecto a salud sexual y reproductiva, que sabemos que con el gobierno de Milei están cada vez más desfinanciadas. Algunos programas incluso se han cerrado. Cada vez hay menos presupuesto. De hecho, una cosa que me comentaba Cecilia es que el gobierno nacional dejó de comprar preservativos directamente. Mirá. Esto pasó a ser debería ser organizado por cada una de las provincias, facultad de cada una de las provincias, pero muchas provincias no tenían organizada esa responsabilidad a su cargo, porque se estaba haciendo cargo del gobierno nacional anterior, por lo cual hubo un retraso en la estructuración de todo este servicio y se perdió muchos meses sin tener disponibles preservativos de manera gratuita. Recordemos que los preservativos se consiguen de manera gratuita en hospitales públicos y también deberían darse de manera gratuita por las obras sociales y prepagas, que es algo que no está tan difundido como si es en la exigencia de pastillas anticonceptivas. Claro, algo que es difícil que suceda, difícil que vayas a golpear a tu obra social y le pidas preservativos y que estén a disposición. Bueno, la sífilis se transmite principalmente por relaciones sexuales sin preservativo y también puede pasar de una madre embarazada a su hijo o hija, que esto se llama sífilis congénita. Los datos son alarmantes. Según el Ministerio de Salud, en 2025 hubo más de 46.000 casos de sífilis y es el registro más alto en las últimas décadas. Es una tendencia que está sostenida en alza desde el 2015, o sea, más de 10 años que viene en alza la sífilis, cuando era una enfermedad que se creía se había no sé si erradicado, pero digamos controlado en cierto punto. Claro, había cierta merma, Claro. por lo menos. Y 3 de cada 4 personas diagnosticadas tienen entre 15 y 39 años. O sea, muchos jóvenes. Muchos jóvenes, la mayoría son jóvenes. Esto lo ligo con una entrevista que dio a otro portal la directora de Tulipán, Victoria Kepolowicz, que ella hablaba de que en el 2024 hubo un 25% de caída de venta de preservativos respecto al 2023. A lo cual, obviamente, no se puede pensar esta crisis de enfermedades de transmisión sexual sin pensar una crisis económica, por la cual las personas les cuesta cada vez más acceder a comprarse un preservativo porque ya es un gasto extra. Claro, si está 5 lucas un forro, viejo, ¿cuánto querés que gaste el pibe que realmente está contando las monedas? De hecho, hay algunas encuestas que dicen que solo entre el 17 y el 18% de jóvenes y adolescentes dijeron utilizar preservativo en todas sus relaciones sexuales. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Perdóname. Entre 17 y 18%. Bajísimo, o sea, menos de un quinto, casi un sexto de los entrevistados dicen que usan métodos de barrera anticonceptivo. Un dato cuanto menos duro, ¿no? Y tiene mucho que ver también con el desfinanciamiento de la ESI y claramente los discursos anti-ESI. Hace muy poco salió Clara Mucio, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a hablar en contra de la ESI, a hablar en contra de las personas trans y diferentes argumentos antiderechos conocidos por todos y todas. Pero un par de datos que también me parece importante resaltar es que la sífilis también se puede transmitir a través del sexo oral. Y el sexo oral es una práctica que muchas veces, por no decir en la mayoría de las veces, no está como tan difundido el cuidado por métodos de barrera. Es algo que se da por sentado que no va a pasar nada. Y justamente lo que hablaba con Santiago, el entrevistado que tuve, y bueno, con Cecilia también, es como esto sí puede llegar a ser problemático y puede llegar a transmitirse la sífilis por una práctica que todos tenemos naturalizados en cierto punto que se tiene que dar sin preservativo. O sea, no quiero ser gorra, ni quiero meter a todos en la misma bolsa, pero normalmente sabemos que es una práctica en la cual no es tan frecuente o tan usual tener presente el uso de preservativo. Y ahí también entra bueno, ¿para qué usamos preservativos? ¿Solo para no tener un embarazo no deseado?
pero también entran las enfermedades de transmisión sexual en juego. Y esto también me decía Santiago, que como en los 90 hubo mucha difusión en contra de, bueno, no en contra, digamos, para cuidar que las personas no contraigan SIDA, hubo otras enfermedades de transmisión sexual a las que se les dio menos potencia mediática, por decirlo de alguna forma, que al VIH, SIDA. Para cerrar, decir que la sífilis tiene cura, como escuchábamos un poquito en el video, tiene que ver con dosis de penicilina, que se da por vía intramuscular, dependiendo obviamente del estado de infección, que hay un diagnóstico que es rápido, fácil y accesible, que Fundación Huésped hace un test rápido, por lo menos en Capital Federal, y hay diferentes lugares que se hace, instituciones que lo realizan en diferentes partes del país, pero me parece lo más importante para cerrar esta columna, por favor, cuídense, utilicen preservativo, utilicen métodos de barrera y tengan en cuenta que la sífilis se está extendiendo en nuestro país y que es conciencia también de todos y todas frenar esta avanzada, pensando en hablar con chicos más jóvenes, pero también en cuidarnos y cuidar a las personas con las que tenemos relaciones sexuales. Totalmente. Dalia Sibel a cargo de esta columna sobre educación sexual integral en la radio, básicamente. Si les interesó este tema, lo tienen en el portal www.elgritodelsur, una nota en donde Dalia se inmiscuye en estos temas, pero quiero hablar también en los minutos que nos quedan de otra crónica que hizo nuestra compañera Martina Pérez, que se fue a la Villa 20 en Lugano. ¿Qué viste ahí, Martina? ¿Qué escribiste? Bueno, primero la Villa 20, la verdad que a mí me impresionó muchísimo estructuralmente, me llevó el referente Marcos por una loma, ¿no? Lo principal, él no paraba de hablar sobre la loma que divide el barrio entre el barrio nuevo y el barrio viejo, el barrio nuevo siendo nuevo urbanizado, ¿no? Que se adjudicaron hogares para ciertos vecinos, que bueno, sigue estando en un proceso de urbanización la villa, no de forma tan constante como se venía haciendo en los primeros momentos, a partir del 2016, con el gobierno de Rodríguez Larreta. Eso por un lado. La parte vieja, ahí lo primero que hicimos fue adentrarnos en lo que es la parroquia. Y bueno, y ahí comenzamos a charlar con el párroco, con el padre Oscar, un poco cómo es la operatividad, ¿no?, de la iglesia, de la parroquia en el barrio y sobre todo alrededor de la problemática de consumo. Ellos, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, es que bancan una olla popular todos los días. Todos los días hacen 700 raciones de comida, se presentan 350 familias que están anotadas ahí, y aparte tienen un centro, digamos, de día, un hogar, le llamaba él, pero bueno, no duermen claramente ahí. Ellos van, almuerzan, tienen su plato de comida, tienen actividades recreativas, tienen grupos, tienen arteterapia, bueno, una serie de actividades que hacen las personas que están transitando problemas de adicciones y que están la gran mayoría en situación de calle y otros no, pero bueno, digamos que el gran grueso, digamos, de la población que asiste a esta ayuda que da la iglesia está en situación de calle. Pero bueno, ahí no... Luego de ahí la verdad que pernoctan, no se quedan a dormir, tienen sus duchas, tienen sus espacios y se va, ¿no?, profundizando esto, se va viendo más gente todavía en eso. No solo familias y hombres y mujeres que están en consumo yendo por su plato de comida, sino gente que antes no iba, digamos, para eso. Gente empleada, gente que vive en los barrios, gente asalariada que de repente se acerca con su tupper a la olla que brinda la parroquia. A los trabajadores, a los voluntarios, tienen un equipo de 7 u 8 voluntarios que van y prestan su tiempo para poder bancar estos espacios y bueno, nada, un poco eso, también la cuestión de los menores, ¿no? ¿Qué se hace con los chicos? Porque particularmente en esta parroquia lo que tienen es que también abrigan mujeres y estas mujeres van con los hijos, van con las familias, los padres también, ¿no? Pero obviamente sabemos que las tareas de cuidado siempre recaen con consumo, ¿no?, en las madres, así que bueno, ahí separar un poco adultos de niños, siempre igual conviviendo, ¿no?, en el espacio parroquial como una familia y bueno, siempre
a pesar de la crisis, seguir bancando esos espacios para que la gente pueda al menos tener un plato de comida y una ducha. La crónica de Villa 20 que escribió Martina Pérez después de meterse a indagar lo que pasa ahí, la encuentran también en www.elgritodelsur.com.ar. Con estas dos columnistas de lujo, nosotros nos empezamos a despedir despacito. No siento que sea suficientemente mía. Quiero saber qué estás haciendo todo el día. Silvio Soler al mando de la operación técnica, Vicky Nardone, nuestra hada madrina sindicalista, al frente de la puesta en el aire de este programa. Seba Furlong es el productor, Cevita Esquivel al mando del streaming. Gracias, compañera y amiga Dalia Sibel. Gracias a ustedes, chicos, por confiar en mí. Y bueno, un saludo a la Belu, que ya va a volver muy pronto, en una semanita hasta acá. Belu, te queremos. Gracias, Martina. Beso grande. Nos vamos porque hay cadena nacional. Feliz 9 de julio, feliz fin de semana largo. ¡Viva la patria, viva la independencia, carajo! Abrazo grande. La ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual transmiten LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7 La Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde la provincia de Tucumán, el presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, participará de la conmemoración en la Casa Histórica del 210º aniversario de la Declaración de nuestra Independencia.